Dios les bendiga, mis hermanos. En esta tarde les saludo con gusto y en esta ocasión quiero invitarles, mis hermanos, para que compartan la transmisión de la palabra, para que los demás hermanos que no han escuchado, para los demás hermanos que no saben que se está predicando por internet, conozcan y también puedan conectarse y también puedan escuchar, mis hermanos. Compartan para que toda la gente pueda escuchar y les invito a leer la palabra, mis hermanos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 del versículo 12 al 18. Leemos la palabra, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. Amén. Nos ponemos en sus manos. Bendito Dios, te damos gracias por esta oportunidad, por el privilegio maravilloso de estar aquí, por el privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder leer y compartir con mis hermanos esta palabra, Señor, que tú nos has dado, mi Dios. Gracias, Señor. Es maravilloso este momento de poder servirte, de poder compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón con mis hermanos, mi Dios. Yo te pido que tomes tú el lugar, que tu Espíritu Santo sea en esta hora, mi Dios, quien haga la obra, quien edifique nuestro espíritu, Señor, que nos ayude a entender el mensaje, pero sobre todo a obedecer, mi Dios, para hacer así lo que es tu voluntad y agradarte como siervos tuyos, como hijos tuyos, mi Dios. En esta hora yo me pongo en tus manos y te pido, mi Dios, intercedo por la congregación para que tú edifiques nuestro espíritu, que hables a nuestra vida cada día, mi Dios. Que no nos dejes caer en tentación, Señor, que nos ayudes a salir victoriosos, Padre Santo, siempre, porque tú nos has hecho más que vencedores, mi Dios. Gracias te doy por ello, mi Dios. Gracias, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza. Exaltamos tu santo nombre, mi Dios. Gracias, mi Dios. Amén. La gloria es para ti, Señor. Gloria a ti, Dios. Y mis hermanos, la palabra que acabamos de leer aquí, el apóstol Pablo a los filipenses les dice que ellos deben ser luminares, que ellos deben resplandecer como el mismo sol, brillar en medio de un mundo de tinieblas. Así, mis hermanos, ¿cuántos quieren ser luminares? ¿Cuántos quieren brillar? ¿Cuántos quieren resplandecer? ¿Cuántos quieren ser luz en medio de las tinieblas? Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Yo quiero resplandecer con la luz de Dios. Yo quiero resplandecer con esa luz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo quiero brillar. Yo quiero ser luminar. Yo quiero ser luz en medio de este mundo que no conoce la luz, que vive en tinieblas. Y con respecto a esto, mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes, ¿cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos ser luminares?
solamente por medio de la obediencia. Y vamos a ver qué tan importante es la obediencia. Vamos a ver qué tan importante es, para qué sirve y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para poder ser luz, para poder ser luminares, para poder iluminar en este mundo. Y para esto quiero leerles ahí en Mateo 5:16. Dice así: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a iluminar? ¿Cómo va a alumbrar su luz delante de los hombres? Como dice aquí Mateo, solamente por medio de sus buenas obras. Más adelante vamos a ver por qué. Y esas buenas obras, mis hermanos, glorifican a Dios por medio de lo que nosotros hacemos, tanto nuestro servicio como nuestra obediencia es lo que hace que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Por qué son importantes las obras? Porque es lo que la gente puede ver. Y solamente así vamos a poder ser luminares, solamente así. Muy bien, el mundo, mis hermanos, que no conoce a Dios, nos necesita a nosotros. ¿Por qué nos necesita a nosotros? Porque somos la luz, porque somos esos luminares, porque somos lo que ellos ven y tratan de seguir nuestros pasos. Cuando tratan de seguir nuestros pasos, ¿verdad? Pero para eso nosotros necesitamos mostrar algo. El mundo tiene que ver algo. El mundo, si no ve, no tiene nada que seguir. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas, no tiene rumbo, no sabe para dónde caminar, ha perdido la guía, necesita ver. Cuando el mundo vea, va a seguir. Para eso estamos nosotros plantados en este mundo. Para eso Dios nos ha escogido, para que la gente tenga algo que ver y seguir. Por eso es que debemos ser ejemplo, por eso es que debemos cuidar nuestro testimonio, por eso es que nosotros debemos guardarnos de todo lo malo, porque la gente nos va a ver. El mundo nos necesita, seamos luminares. Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Para qué nos ha escogido? Para ser luminares, para iluminar en este mundo de tinieblas. Dios nos ha escogido. Y una vez que nos ha escogido, ha formado un ejército. Nosotros somos un ejército, el ejército de Dios, y por lo tanto un ejército poderoso, con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Somos un ejército poderoso. Dios nos ha escogido y somos un ejército, mis hermanos, que pelea con armas que no son carnales. Segunda de Corintios 10, 4 al 6 dice: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Somos un ejército poderoso, y ese poder que nosotros tenemos es el poder de Dios, el poder de iluminar, el poder de ser guía para personas ciegas, para personas que viven en tinieblas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya le digo, por medio de la obediencia. Pero, ¿saben ustedes, mis hermanos, cuándo vamos a poder ser ese ejército poderoso? ¿Saben ustedes cuándo vamos a poder constituir ese ejército poderoso que Dios tiene en esta tierra? ¿Sabe usted cuándo lo vamos a poder lograr? Le invito a que lea 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6, que dice de la siguiente manera, dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando su obediencia, aquí se refiere a la obediencia de usted, a la obediencia de los hijos de Dios, a la obediencia del ejército de Dios, a la obediencia de nosotros como hijos de Dios. Cuando su obediencia, la obediencia de nosotros, según el apóstol Pablo, sea perfecta. Es decir, ¿cuándo vamos a hacer ese ejército poderoso, luminar en el mundo? ¿Cuándo vamos a hacer luz? Cuando nosotros aprendamos a ser verdaderamente obedientes. Cuando nosotros seamos obedientes, entonces vamos a hacer ese ejército poderoso, esos luminares, esas personas que iluminen dentro de un mundo de tinieblas. Solamente entonces Dios espera que seamos obedientes. Dios ya nos ha dado sus preceptos, ya nos ha dado sus mandamientos, ya nos ha dado sus ordenanzas, ya nos ha dado las instrucciones, ya nos ha dado el camino a seguir, ya nos lo ha mostrado. La luz ya nos la ha dado, ya no vivimos en tinieblas, ahora vivimos en su luz admirable. Dios ya nos ha marcado el camino por medio de su palabra. Ahora ya no somos engañados porque ahora ya conocemos, porque ahora ya sabemos quién es Dios, cómo es y qué es lo que quiere, cuál es el camino correcto que debemos de seguir. Ahora nosotros ya lo conocemos por medio de su palabra. Nosotros ahora ya sabemos cuál es su misericordia. Dios nos ha dado su promesa. Dios nos ha bendecido, nos ha demostrado que es un Dios bueno. Si nosotros le seguimos, vamos a recibir grandes bendiciones. Nosotros ya conocemos la paciencia de Dios, ya sabemos que Él nos perdona. Si pecamos nosotros y nos arrepentimos y confesamos, Dios nos perdona. Ya sabemos cómo es su bondad, su misericordia tan grande, tan infinita. Él ya se ha manifestado. Ya su gracia ha sido derramada, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido salvados, tenemos la salvación que Cristo nos ha dado por medio de su sangre preciosa. Cristo ya nos ha hecho salvos y nos perdona. Nosotros ya conocemos cuál es el camino. Ahora lo que Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Amén. Seamos obedientes. Pero no podemos confiarnos en que Dios es tardo para la ira. Sabemos que su venida está pronto, ¿verdad? Sabemos que su venida no tarda. Sabemos que Cristo viene pronto, entonces no podemos vivir en desobediencia. Debemos vivir en obediencia. El día del juicio se acerca, mis hermanos. Así que como iglesia seamos obedientes y seamos luminares. Amén. La iglesia, mis hermanos, se ha tardado en obedecer. La iglesia se ha tardado en obedecer como Dios quiere, ¿verdad? Yo creo que no hemos hecho su voluntad cabalmente, ¿verdad? Como iglesia, pero yo creo que debemos retomar el camino. Yo creo que debemos retomar lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que debemos fortalecernos, pues, en la palabra. Yo creo que debemos meternos en su espíritu porque es lo que nos ayuda, lo que nos fortalece. Si nosotros no podemos, Dios sí puede. Amén. Y es como nosotros podemos lograrlo. Pero hay que meternos, hay que hacerlo. No hay que conformarnos pues a este siglo, dice su palabra. Tenemos que ser esa iglesia poderosa, victoriosa, obediente. Esa iglesia que camina como poderoso gigante, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser luminares en situaciones, en esa situación que vivimos, pues, si nosotros estamos en desobediencia o en un mundo de rebeldía, de desobediencia? ¿Cómo podemos nosotros ser luminares? Dice el apóstol Pablo allá a los Filipenses en el versículo 12 del pasaje que leímos, dice: por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo, no hay que perder de vista. Y dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí, mis hermanos, estamos viendo que el apóstol Pablo habla a título personal, ¿verdad? Dice, ustedes han obedecido no solamente cuando estoy presente, también cuando estoy ausente lo han hecho. Es decir, él habla que los filipenses aquí han obedecido a la palabra que el apóstol Pablo les ha dado, a las recomendaciones, a los lineamientos que el apóstol Pablo les había dictado a ellos Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta, mis hermanos, de que Dios habla por medio de hombres escogidos, de hombres idóneos, hombres y mujeres, que Él ha elegido, que a ellos Dios les habla, Dios les da palabra para que esta palabra fluya y llegue al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo habla a título personal, les dice, así como ustedes me han obedecido a mí, es decir, Dios habla por medio de hombres elegidos, de hombres escogidos, idóneos, por ejemplo, por medio de nuestro pastor, ¿verdad? Dios nos habla por medio de nuestro pastor, de los hermanos que se meten en su presencia, que reciben el mensaje de Dios y lo dan al pueblo. Por eso es que es importante, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos. Aquí en el caso de los filipenses, ellos habían escuchado y obedecido el mensaje de Dios por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol les dijo, así como ustedes me han obedecido, ¿verdad? Y ya les dice que sean luminares. Así es como Dios edifica a su pueblo, ¿verdad? Ahora el deber de la iglesia pues es el de obedecer. Dios nos da su palabra por medio de nuestros pastores, de nuestros hermanos, hombres idóneos, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos corresponde hacer es la obediencia. Pablo dice, ocúpense en la salvación. Pero si nos vamos a ocupar en nuestra salvación, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ocuparnos en nuestra salvación? Por medio de la obediencia. No podemos ser desobedientes y esperar la salvación. No podemos decir que somos salvos si a la vez somos desobedientes. No lo podemos hacer. A un hijo desobediente no se le premia. A un hijo desobediente no se le dan premios. Y todo lo contrario. A un hijo obediente no se le castiga, a un hijo obediente se le motiva, se le incentiva, se le premia, se le felicita a un hijo obediente, ¿verdad? Entonces no podemos esperar una salvación si vivimos en desobediencia nosotros también. La obediencia es bien importante, mis hermanos. Ahora, estamos hablando de obediencia. La obediencia se manifiesta en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos cosas. Tenemos fe, la que nos salva, y tenemos actos, lo que nosotros mostramos. La fe, mis hermanos, es del corazón. La fe es del corazón y por lo tanto algo invisible. Invisible para los hombres, invisible ante ellos. Por el contrario, la obediencia pertenece a la conducta y puede ser observada por las demás personas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser luminares? ¿Cómo podemos nosotros ser luz? No podemos ser luz con algo que no se ve, como lo es la fe, que es del corazón. Tenemos que ser luz por medio de nuestras acciones, por medio de nuestros actos, porque es lo que ellos observan. Y nuestros actos están fundamentados en nuestra fe, en la fe de nuestro corazón. De ahí nace lo que nosotros hacemos. Obedecer, mis hermanos, es la única evidencia posible
de que nosotros creemos en Dios, de que nosotros le creemos a Dios en nuestro corazón. Es la única evidencia posible. ¿Cómo podemos ser luz a las naciones si no hay evidencia? Tiene que haber evidencia. Una persona que quiere ser luz debe mostrar esa luz. Una persona que tiene fe, su fe resplandece por medio de sus obras, de sus actos. La fe es en nuestro corazón, lo que sale es la evidencia que nosotros damos al mundo. Obedecer es escuchar la palabra, y escuchar es hacerlo con atención, con cuidado, con detenimiento, con diligencia. Es estar atento a lo que Dios dice en su mensaje, a lo que Dios dice en su palabra, a lo que es la voluntad de Dios, y escuchando de esa manera, someterse con humildad, con un corazón contrito y humillado. Someterse significa sujetarse. Una persona soberbia no puede sujetarse. Nosotros sí podemos sujetarnos a la voluntad de alguien, en este caso, a la voluntad de Dios. Amén. Allí en el versículo 13 vemos que el apóstol Pablo dice a los filipenses: porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su santa voluntad. Así que, mis hermanos, esto es que debemos de ser obedientes por su buena voluntad. El versículo 15 también dice: para que sean irreprensibles, es decir, para que Dios no tenga nada malo que decir de nosotros, para que seamos sin mancha, dice sencillos, hijos de Dios, para que no tengamos ningún reproche de parte de Dios, para que Dios diga: este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento, que no tengo nada que reclamar, que no tengo nada que reprochar, porque Él ha sido obediente, por lo tanto ha sido luminar en medio de un mundo de tinieblas. Ahí donde yo lo planté, Él resplandeció. Ahí donde yo lo planté, Él brilló. Ahí donde yo lo puse, Él fue ejemplo por su conducta de buenas acciones, como dice su palabra, para que Dios diga eso de nosotros en medio de una generación maligna y perversa, dice su palabra. Así es la generación que nos ha tocado vivir, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. Seamos luz, mis hermanos. Ya en el versículo 16 dice: asidos. Asidos significa tomados, tomados fuertemente, tomados firmemente, bien tomados, bien agarrados, sin soltarse. Asidos, dice su palabra, de la palabra de vida, es decir, agarrados de la palabra de Dios, ese manual perfecto para nuestra vida que es la Biblia, las sagradas escrituras, mis hermanos, la palabra de Dios. Siempre debemos tomarnos de ella y nunca salirnos, mis hermanos, nunca separarnos ni desviarnos de lo que dice su palabra. Siempre debemos estar en ella, por eso es que debemos conocerla. Es importante que escudriñemos las escrituras y es importante que escuchemos a esos hombres escogidos, capacitados por Dios para dar el mensaje del evangelio, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los filipenses. Y debemos ser obedientes siempre. La palabra es perfecta, mis hermanos, la palabra es completa. Por eso es que no debemos quitar, ni poner, ni una coma, ni un punto, ni una tilde, ni una letra, ni una palabra. No, la palabra de Dios es completa y perfecta. Es santa, es pura.
la palabra de Dios. Así debemos obedecerla, toda la palabra de Dios. Amén. A ella hay que sujetarnos, a ella hay que tomarnos, asidos, dice su palabra, sin desviarnos, para que no haya ninguna razón en la que Dios nos pueda reprender en aquel día. Y en el versículo 18, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, y asimismo, gócense, regocíjense también ustedes conmigo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es decir, debemos gozarnos de vivir esa vida de santidad, debemos gozarnos de vivir esa vida de pureza, debemos gozarnos de vivir esa vida de obediencia a Dios, a su palabra, de que nuestra fe produzca actos, acciones que sean evidencia, que el mundo pueda ver, para así poder ser luz, para así poder ser luminares dentro de un mundo de tinieblas. Gócese de ser santo, de ser obediente, de ser digno, hijo de Dios sin mancha, que ilumine a su alrededor. Mis hermanos, esforcémonos por obedecer, por ser luz, por ser buen ejemplo, porque la gente vea las buenas obras que nuestra fe produce. Esa es la única evidencia posible de que la gente pueda ver que en nosotros hay un cambio, que en nosotros hay una transformación, que en nosotros mora Cristo y que su Espíritu Santo mora en nosotros y nos da fuerza y nos da poder para vencer toda tentación, para alejarnos de lo malo y hacer lo bueno. No estamos solos. Por medio del Espíritu Santo somos más que vencedores. Así que, mis hermanos, lo único que nos queda a nosotros es disponer nuestro corazón para que podamos ser, que el Espíritu Santo haga la transformación necesaria en nuestra vida y que seamos nosotros completamente obedientes, así como Dios quiere, para que podamos ser luminares dentro de un mundo de tinieblas. Amén. Damos gracias a Dios. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, por el consejo a tiempo, Dios, que tú nos das siempre, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Con tu Espíritu Santo, Señor, es que podemos nosotros ser más que vencedores a la hora de que se presenta la tentación, mi Dios, porque con tu Espíritu Santo tú nos das el poder, mi Dios, porque así es como podemos vivir esa vida de santidad que a ti te agrada y que tú quieres, para que podamos ser luz, para que podamos ser luminares, para que podamos iluminar dentro de un mundo de tinieblas, de gente malvada y perversa, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser luminares, ayúdanos, mi Dios, a ser luz, a ser buen ejemplo, que la gente pueda ver por nuestras obras, mi Dios, lo que tenemos en nuestro corazón, que es la fe. Que podamos demostrar que creemos en ti y que te creemos a ti, Señor, demostrado con evidencia de lo que nosotros hacemos, de que guardamos nuestro testimonio, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y te doy gracias por tu consejo a tiempo, mi Dios. Gracias, Señor, por tu poder, por tu fortaleza, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos darte la gloria, la honra y la alabanza por medio de nuestras acciones también. Así es como te glorificamos, Padre. Gracias una vez más. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.